que estuvo mucho tiempo en la escuela, que conoció a Carlos, así que estamos muy contentos de que haya podido venir. Estuvimos preparando. Un aplauso. Con los chicos estuvimos, igual ahora te van a comentar un poquito, estuvimos trabajando preguntas para hacerte, que nos cuentes un poquito más sobre Carlos Muñoz. No sé quién se anima a contarle acá a Eugenio cómo empezó nuestro proyecto, cómo lo pensamos, cómo venimos trabajando en el taller. Dale. ¿Cómo empezamos estudiando sobre por qué le pusieron el nombre a la escuela primaria? Y después los profesores le preguntaron que por qué le pusieron acá Carlos Felizo. Ellos dijeron que iban a dar licencia, estamos haciendo preguntas y cuando vino le hacíamos preguntas y ella respondía y bueno, eso. Una vuelta me despidieron de una escuela, cerraron 2 escuelas en las que yo estaba y me quedé sin trabajo. Entonces empecé a llamar amigos, ¿no? Para decirle, estoy sin trabajo, necesito gastar, ¿verdad? Bueno. Y 3 meses después, en diciembre del 95, estamos hablando del milenio pasado, bueno, me llama y me dice, mira, vamos a abrir una escuela en Bajo Flores. ¿Querés la dirección? Yo me cagué en las patas, porque nunca había sido autoridad en una escuela, siempre fui profesor y maestro, porque primero trabajé en primaria, y dije, no tengo experiencia, te puedo recomendar a uno. Me dice, no, yo te ofrezco a vos. Si vos no querés, yo le ofrezco a otro. Pero, bueno, y así fue que empezamos acá. Esto era una obra de construcción. La parte terminada que había en ese entonces era la de adelante, que ahora es jardín maternal. Entonces empezamos, eran 3 aulas. Empezamos con 2 primeros y creo que 2 segundos también. No había 4 aulas. No, el primer año fue 2 primeros a la mañana y 2 a la tarde, después se fueron agregando. Este edificio iba a ser para una escuela primaria, pero los padres del barrio Guía pidieron no era gobierno de la ciudad antes, era municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Era todo distinto en esa época. Bueno, le pidieron a la municipalidad que la hagan secundaria porque si no sus hijos tenían que viajar mucho para ir a una secundaria. Bueno, y así fue que hicieron la secundaria acá. Entonces empezamos en el 96, con turno mañana, turno tarde, 2 primeros en cada turno. Nos quedamos sin vacantes, tuvimos enseguida 140 inscritos, ¿no? Para 4 cursos, era mucho. Siempre, digamos, hubo bastante inscripción acá en la escuela. Y bueno, yo estuve hasta el 2005 y conocí a los docentes de entonces, los que eran Griselda, Fabiana Stegman, bueno, Juan vino en 2003, nos conocimos, y Viviana, que está a la noche como vicedirectora del turno noche. Después la mayoría cambiaron. A ellos 3 los conozco una vez en un trabajo acá. Creería que no. La barba tuya por ahí. Puede ser. Confundo con alguien, sí. Bueno, no, eso, digamos, de casualidad, porque me quedé sin trabajo y empecé a pedir, me tocó esta escuela. Empecé con mucho miedo, pero enseguida, la verdad que fuimos muy bien recibidos por los vecinos. Había un obrador allá en la casa de Chapa y ahí hicimos la inscripción. Y venían y nos trataban muy bien. Así que, bueno, estuve 9 años, fueron los más felices de mi vida docente. Eso quería contarles. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Tenemos preguntas para hacerte. Sí. Chicos van a preguntar y después, bueno, lo que vos nos quieras contar de la escuela, un poco sobre Carlos también. Sí, porque ¿Alguna anécdota que vos consideres que está buena?
graciosa. La tenía, claro. Sí. Deben tener un montón, ¿no? De anécdotas compartidas. Pero bueno, pensemos esto. Nosotros el proyecto lo iniciamos como, bueno, averiguar las escuelas del barrio, los nombres, quiénes fueron esas personas que le dieron los nombres a las escuelas primarias, más que nada. Después, nuestra escuela secundaria, la que ellos están empezando este año, hace un mes empezamos las clases. ¿Quién fue Carlos Genizo? La semana pasada le hicieron una entrevista a Griselda, pero en la entrevista a Eugenio, además de contarnos sobre la vida de Carlos, sobre, no sé, sus pasiones, sobre cómo era, sobre su relación con los alumnos, con sus compañeros, también nos cuenta la historia de la escuela. ¿Sí? O sea, esto es lo que quería remarcar. Además de hoy la entrevista, además de para conocer a Carlos más en profundidad, Carlos Genizo, que es nuestro patrono, también nos sirve para conocer la historia de la escuela. Cuando Eugenio llegó con los primeros profesores, acá no había nada, como bien dice Eugenio. Y ellos de alguna manera, junto a la comunidad educativa, junto al barrio, construyeron esta escuela. Que hoy, no sé, la gente pasa por la puerta y está tan acostumbrado, ya lo tenemos naturalizado. Acá en el barrio hay una escuela secundaria, pero en ese momento no había nada. Y esa historia es la que hoy nos puede restituir de alguna manera Eugenio. Por eso es muy importante hoy la actividad que estamos haciendo. La semana pasada ellos a Griselda le preguntaron muchas cosas de la vida de Carlos y Griselda muchas de esas cuestiones las pudo responder y otras quedaron medio en el tintero. A mí me dio la sensación que cuando ellos preguntaban cuestiones más personales, sobre gustos personales, qué cosas les gustaban, ahí Griselda no la conocía tanto. Un día a la semana. Claro, por eso. Y Carlos venía creo que 4. No sé si llegó a venir los 5 días. Bueno, al principio venía 2 días a la semana, cuando se fueron agregando cursos, tomó más horas y entonces venía más. Carlos siempre llegaba 5 minutos tarde, 7, podía ser 10, a la primera hora tenía. Iba a la cocina, agarraba una taza, ponía el saquito, se hacía el té y luego veía esta imagen de él moviendo el té con la cucharita, era de todos los días, ¿no? Si lo queríamos cargar, estábamos con ellos. Él tendría con mi edad un par de años más, solo que era más alto, con barba, así. Vimos una foto. Bueno, claro. Un tipo así como serio, o digamos, se hacía el serio. Pero después era, no sé, siempre estábamos con bromas, con cosas, no sé. Él sabía que era católico, que era practicante, que iba a misa. Y después supimos, pero yo lo supe después que él murió. Él de chico había vivido en un conventillo, que era antes de, cuando recién empezaban las villas, lo que había eran casas viejas de la ciudad muy grandes, que las dividían y las alquilaban por pieza. Entonces él vivió en una pieza de conventillo toda su infancia. Pero bueno, pudo estudiar, fue docente y así se ganaba la vida. ¿Qué más le puedo? Nosotros empezamos con esos primeros años con chicos, algunos tenían 16 y hasta 17 años. Entonces enseguida tuvimos chicas embarazadas o chicos que venían que su novia afuera estaba embarazada. Entonces la preocupación por el jardín maternal empezó el primer año, ¿no? Aunque se tardó 5 años en tener el jardín. Pero lo que hizo Carlos, él daba biología, como el tema del aparato reproductor, la sexualidad, todo eso se trataba en segundo año, según el programa que existía. Él cambió el programa y lo puso en primero. Entonces desde primero ya hablaba de la reproducción y todo eso. Y él era como que el que marcaba que había que hacer algo con el tema de los embarazos tempranos, ¿no? Bueno, después
lo mayor que se logró fue tener el jardín maternal, que al principio era gente muy amiga, digamos, se estaba terminando de construir esto y se adaptó a aquello, entonces íbamos y veníamos de un lado a otro, hicimos amistad con la primera directora y la primera docente. Y entonces las mamás, las alumnas madres, salían del aula, iban a dar la teta y volvían al aula, pasaban por acá adentro, ¿no? Era como una cosa muy... Después eso se fue cortando y ahora creo que entran por afuera. Ahora van por afuera. Salvo a la noche. A la noche no. Porque a la noche sí, es primera infancia y se maneja. Claro. Bueno, ¿qué más? En una época acá no se venía en bicicleta y vivían en mataderos. Ay, ¿cómo se llama el barrio? Unos edificios... Perales. Perales. Piedra Buena. Piedra Ah. Buena puede ser, ¿no? Me parece que es Piedra Piedra Buena, Buena. tipo decía, Que se vende General Paz y... Sería Lugano. ¿Conocen la zona de Mataderos? Sí, no está muy lejos tampoco de acá. Para venir una bici es lejos, puede ser, sí. Pero eso es un barrio vecino. Sí. Y también era de los barrios construidos por el gobierno en algún momento, como fue Lugano, los Claro. edificios, ¿no? Y después discutíamos mucho de política. Éramos los dos peronistas, pero, como decir, era como más... pues, nosotros por la escuela tuvimos que cortar acá, venir a todos un par de veces y otra vez fuimos al Cabildo, lo que estaba la autoridad municipal, que era de la Rúa en ese momento, que después fue presidente, fuimos y cortamos Avenida de Mayo, porque no teníamos aulas para el año siguiente y no se movía nada para construir. Entonces tuvimos que hacer eso y funcionó. Pero daba un poquito de miedo, sobre todo a los docentes, a los pibes no, fueron todos los pibes. Además fue una asamblea acá, ¿qué hacemos? Discutimos, vinieron los padres, ¿qué hacemos? Y se decidió ir a cortar la Avenida de Mayo. Y después entramos, nos recibieron, tomaron notas, yo qué sé, y construyeron la sala, después que hicimos eso. Pero esas movidas que no se hacen en general en las escuelas, o no se hacían en ese entonces, producían un poco de miedo, sobre todo a los docentes. Entonces esas discusiones teníamos, y Carlos siempre traía la voz de los demás, lo que él escuchaba o conversaba con los demás, venía y lo planteaba, pasa esto, lo otro. Bueno, cuando nos dieron el edificio de la escuela, nos dijeron que después de un tiempo teníamos que elegir el nombre. Yo no recuerdo bien los años, pero si no me equivoco, Carlos falleció en el 99 y en el 2000 elegimos el nombre, al año siguiente. La cosa era que había que proponer nombres por curso, por personas, yo qué sé, se hizo una lista y después se votaba. Y había como 18 nombres, entre ellos Che Guevara, América Latina, no sé, distintas cosas. Y la municipalidad que estaba entonces a cargo de educación quería ponerle el nombre de un poeta español conocido. Lorca. Lorca, ¿puede ser? Lorca, que ahora hay una. Por Chorbarina. Sí. García Lorca. Pero bueno, iba a votación, así que pusimos todos los nombres. Un día que se hizo la elección, hubo una comisión de alumnos y profesores que recogió los votos y salió por afano, porque había muerto el año anterior Carlos Genizo. Él había sido profesor de todos los chicos hasta ese momento, chicos y chicas. Y era un tipo querido, ¿no? Por los chicos. Él tuvo le estalló la vena carótida
En esa época le pasó lo mismo al presidente Menem, un año antes o 2 años antes. A Menem lo internaron, lo pegaron y sacó. A Carlos lo internaron, lo pegaron y no sacó, ¿no? Quiero contar sobre esto también que el secretario entonces de la escuela, Dante Mauro, cuando murió Carlos, que era el sostén de su familia, dijo, mira, tendríamos que hacer acá como hacen los del gremio de la fraternidad, que son los que manejan las locomotoras de los ferrocarriles, ¿no? Ese gremio, cuando muere uno, el primer candidato a ocupar su lugar es el hijo, si tiene un hijo, ¿no? Entonces dice, vamos a pedir eso. Y bueno, pedimos eso, que llevó 1 año y medio lograrlo, pero nos nombraron de prosecretario al hijo de Carlos, Nicolás Genizzo, que era idéntico a él físicamente. Entonces uno caminaba por la escuela, se lo cruzaba en un pasillo y te daba una cosa así, ¿viste? Era 20 años más joven o 22, pero te lo cruzabas y te daba la impresión de que, bueno, lo cuento porque después falleció Dante, el que había propuesto que hagamos esto, se mató en un accidente de auto. Y entonces, como ya estaba instalado esto, hicimos que el hijo de Dante, Juan Manuel, que es el prosecretario de esta escuela, que está de licencia, ocupara el lugar. El hijo de Genizzo, que era prosecretario, pasó al secretario cuando murió Dante, y el hijo de Dante tomó el cargo de prosecretario. Por ahí, Hasta ese momento se conocían, Eugenio, Nicolás, Yo, hijo de Carlos y Juan Manuel, No. ellos no se conocían. a Nicolás lo conocimos en el sanatorio cuando íbamos a visitarlo, que estaba recién operado, que no podíamos verlo a él, pero ahí conocí a la esposa y a Nicolás y otra gente de la familia. Bueno, Juan Manuel no, Juan Manuel lo conoció cuando entró Cuando entró a trabajar. Y eran los dos muy chiquitos, ¿sabes? Muy jóvenes, Muy jóvenes. pero sin cuentas, entonces el laburo salía bien, Claro. no andaban dando vueltas. Después además, esto escuchen que de novela, Nicolás empezó a ir a la casa de Juan Manuel y conoció a María Laura, la hermana de Juan Manuel, y se casó con ella y tuvieron 2 hijos. Ahora están separados, pero los 2 hijos están muy bien, la mamá con el padre. Paloma y Dante, era el nombre de la abuela. Sí. O sea que Carlos Genizzo y Dante tienen nietos en común. Exactamente. Que ninguno conoció, obviamente, ni siquiera preguntar. Exactamente. No conoció. Eso sí es de Eso sí novela, es novela. ¿no? Sí. Hermoso. O sea, se entiende, ¿no? No sé si pudieron seguir el relato, Lorenzo. El árbol genealógico. No sé si pudieron seguir el relato. O sea, cuando Carlos Genizzo falleció, su hijo, ¿sí? Nicolás, empezó a trabajar en la escuela. Al tiempo, Dante, que era el secretario de la escuela, también lamentablemente falleció, y su hijo Juan Manuel empezó a trabajar también en la escuela. Bueno, resulta que con el tiempo la hermana de Juan Manuel y Nicolás, el hijo de Carlos Genizzo, tuvieron una relación, se conocieron, empezaron una relación y tuvieron 2 hijos, ¿sí? O sea que Carlos Genizzo tuvo dos nietos, un nieto y una nieta que no conoció, y el abuelo del otro lado era Dante, que era el secretario de la escuela, ¿sí? Que tampoco conoció a sus nietos y ninguno de los dos supo obviamente de esta historia de que sus hijos empezaron una relación, y qué sé yo. O sea, eso sí que es de novela. La nieta mayor, Paloma, tiene 14 años. La edad de usted. Con usted, ¿no? Y recuerda que ir tomando notas, ¿no? Porque. Profe, ¿la puedo hacer una pregunta? Sí, podemos preguntar. ¿Qué años se conocieron ustedes dos? ¿En qué año? Sí. No escuché. ¿En qué años se conocieron? Los hijos de Dante. No, vos y Carlos Genizzo. En el 96, cuando empezamos a trabajar acá. Los profesores se nombran por acto público, quiere decir un lugar donde van todos los que buscan horas, se hacen una escuela siempre, en esta vez de Flores. Se exhiben las horas que están para darle a los profesores
y después, de acuerdo a la antigüedad, al puntaje que tienen, empiezan a pasar y a elegir. Y ahí lo conocí en la Escuela de Flores, donde se hizo el acto público, conocí a Carlos. Nosotros empezamos las clases en abril, o sea que la mayoría de los docentes que trabajaban ya estaban trabajando. Así que nos quedaba, no sé, lo que quedaba de profesores que pudieran tomar horas no eran tantos. Tomó también Luz Martínez, una que era profesora maestra en la escuela 19, ahí ubica la escuela 19, Copa, esa zona. Eso. Copa conoce. Sí. ¿Qué cosa es Copa? ¿Saben dónde está Copa? Está frente. En el barrio de Rivadavia. En la escuela 12. La escuela Enfrente 12. de la escuela 12, exacto. ¿En la escuela? 12. Porque la 12 Es una escuela primaria. ¿Quiénes eran de la escuela 12? ¿Alguno fue a la escuela 12? Allá Emanuel fue a la escuela 12, Tiago. ¿Cómo se llamaba la escuela 12? A ver, ahora ya se olvidaron. ¿Cómo se llamaba, Manuel? José Enrique Rodó. Porque estuvimos investigando. Claro. Está bien. Era un poeta. ¿Quién fue José Enrique Rodó? ¿Qué recuerdan? Ustedes lo habían investigado, ¿no? Porque estaban como divididas en dos grandes ramas. Algunos eran poetas, docentes, los de la escuela del barrio, y otros tenían que ver con la lucha por la independencia. Claro, por Creo que ejemplo. José Enrique Rodó era este primer grupo. Lorenzo, ¿cómo se llama tu escuela? Juan Azul. Que es la que está acá en Monte. Ven, Lorenzo tiene Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya Román rompió el hielo. Ahí, vamos. ¿Cómo era su relación con Carlos Cenizo? No mucho. ¿Cómo era su Soy medio sordo. ¿Cómo que? relación con Carlos Cenizo? No, bueno, era buena, pero era más bien de recreo, ¿viste? Porque en hora de clase estaba en el aula, estaba siempre, entonces lo veían los recreos. Y bueno, la sala de profesores inicial estaba allá adelante, era un lugarcito chico con una mesa, sillas alrededor, cocinita y baño. Un baño, ¿no? Así que estábamos siempre ahí, el teléfono estaba ahí. En esa época, les quiero decir porque por ahí ni se imaginan, no había celulares, año 96. Había un teléfono de línea, ese que suena y en un rincón va a levantar. ¿Conocen eso? ¿Les tocó usarlo? ¿Tienen alguno teléfono de mismo? Yo digo que ya ni lo uso. Entonces cualquier trámite, si llamaban padres o madres acá, o teníamos que llamar a una casa, o nos llamaba el supervisor, o cualquier llamado que salía o que entraba, era todo por ahí. No había fotos, selfies, no había nada de eso. Sí empezaban en esa época las zapatillas, Nike de ahí, sí, grandotas, un tractor. Eso era propio, empezó en esa época, en el 96, en los 90, digamos, con la importación, que vinieron marcas que antes no había acá. Yo no Como sé si, esta, claro. no sé si Nike estaba antes de Menem acá. Me parece que llegaron con el menemismo. Puede Sí, ser. en el 2000 Sí, estaba Adidas, que Adidas puso fábricas acá. Sí. Una en provincia de Buenos Aires, otra en Tucumán. Pero Nike me parece que no, era importada de esa época. Farid, Manuel. Dale, sin vergüenza, vamos. Lorenzo Mica. Dale. Lautaro. Lorenzo, que tenía muchas nervios. Lautaro la semana pasada que tenía varias preguntas, ¿te acordás? ¿De qué equipo era? Carlos era bueno. Portero. Sí, yo creo que era bostero, pero no sé por qué no sabía. Imaginé San Lorenzo también.